A los pocos días de empezar el gobierno de Javier Milei, el 10 de diciembre de 2023, entre los kirchneristas circulaba un chiste. ¿Sabés cómo le dicen al gobierno de Milei? No, Semana Santa, porque no se sabe si cae en marzo o en abril. Las probabilidades de que el gobierno de Milei continuara un año después de haber comenzado eran muy bajas. El kirchnerismo había hecho todo lo posible para que fuera así. Por ejemplo, habían convertido todos los instrumentos de absorción monetaria del Banco Central en pases a un día, de manera tal que la base monetaria, es decir, el efectivo en circulación más los depósitos de los bancos en el Banco Central, pudiera multiplicarse de un día para el otro. De ahí a una hiperinflación solo hubiera faltado un paso. La situación económica no podía ser peor. La inflación en diciembre de 2023, pese a que había muchísimos precios controlados, era de 211%, la más alta en más de 30 años. La economía estaba en recesión. El déficit fiscal era del 5% del PIB, a lo que había que sumar otros 10 puntos porcentuales por el desequilibrio cuasi fiscal, es decir, por las pérdidas del Banco Central. La cotización del dólar en el mercado informal era más del doble que su cotización oficial, era de unos 400 y de 1.000 pesos por dólar respectivamente. El riesgo país rondaba los 2.000 puntos base, es decir, que la deuda pública argentina tenía que pagar un rendimiento que era 20 puntos porcentuales mayor que el de los bonos del mismo plazo del Tesoro de Estados Unidos. El 41% de la población tenía ingresos inferiores a la línea de pobreza. Para peor, Javier Milei es el presidente con menor número de legisladores propios. De inicio tenía apenas 7 de 72 senadores y solo 38 sobre 257 diputados. Además, ninguno de los 24 gobernadores, que es un cargo que equivale a un presidente autonómico en España, es del partido de Milei. Así, los kirchneristas daban a su chiste una alta probabilidad de ocurrencia. Muchos más también pensaban lo mismo, pero con un pavor ante el eventual regreso al poder del peor peronismo. Pero la realidad es que Milei aguantó. Aguantó gracias al apoyo comprensivo de la gente común, que tras los fracasos del kirchnerismo y de Macri, entendió que tocaba poner el hombro. La alternativa a Milei era el abismo. Milei, hay que decir, que también ayudó mucho al sostenimiento de ese apoyo con una herramienta poco común: decir la verdad y cumplir con lo prometido. El gobierno de Javier Milei eliminó el déficit fiscal desde el primer mes, recortando masivamente el gasto público. Suprimió los controles de precios. Los cortes de calles y avenidas por parte de protestas de piqueteros pasaron a ser un mal recuerdo. Se inició una ciclópea tarea de desregulación. Para tener una idea, solo para regular el mercado cambiario, el kirchnerismo aprobó unas 80.000 normas, que están siendo eliminadas a un ritmo medio de 100 por día. Además, el gobierno de Milei cerró la agencia de noticias oficial y muchísimos organismos. El último, la CONAMI, que era una agencia para dar microcréditos que desde 2006 costó, a precios de hoy, unos 450 millones de dólares, aunque su cartera activa de créditos es de menos de $1 millón al día de hoy. También se saneó el balance del Banco Central, se multiplicó por 4 la asistencia a los más pobres, la mitad del incremento fue gracias a haber eliminado la comisión corrupta del 50% que le cobraban a los beneficiarios de esos planes de ayuda, los gerentes de la pobreza, y se hicieron muchísimas cosas más. Ya se están recogiendo los primeros frutos. Por caso, la economía se recupera desde abril. Los salarios ganan poder adquisitivo. La inflación mensual de noviembre fue 2,4, que es la más baja en 4 años y medio. El riesgo país ahora ronda los 700 puntos base y es el más bajo en casi 6 años. Se anunciaron inversiones extranjeras
por unos 12.000 millones de dólares gracias a nuevos incentivos. La brecha entre las cotizaciones oficial y paralela del dólar casi ha desaparecido. Sería un error decir que se trata de un milagro. No, no es ningún milagro. Es la consecuencia lógica de poner en práctica las ideas de la libertad de forma coherente, sin mirar encuestas, sin buscar réditos políticos de corto plazo y sin mentir, con coraje y con un altísimo nivel de convicción, fruto de años de estudio que resulta extraño en un mundo en el que abundan pusilánimes, iletrados y socialistas. Al fin de cuentas, la inflación y el orden de las cuentas públicas son temas técnicos que se resolverán. Por eso, en verdad, lo más relevante de este primer año del gobierno de Javier Milei es haber puesto a la defensiva a los socialistas de todos los partidos. Es la guerra sin cuartel contra las ideas socialistas que Milei ha iniciado a escala global, difundiendo las ideas de la libertad allí donde vaya, estrechando lazos con Trump, Meloni y todos los que se opongan al globalismo liberticida y empobrecedor. ¡Viva la libertad, carajo!